Como dije, hermano, siempre es un privilegio estar con ustedes. Y en esta mañana yo quiero que hagamos un repaso de lo que el Señor nos ha estado ministrando básicamente desde que comenzó el 2020. Y hemos tenido una serie de predicaciones que cuando me dijeron que me tocaba predicar hoy y las predicaciones de los últimos domingos empezaron a suceder, yo decía, ay Señor, pero si era de eso lo que yo quería predicar. Y después vino el otro pero Padre, también tú me pusiste esta carga, por eso también. Y dice, Señor, entonces ¿de qué voy a predicar si ya los hermanos anteriores han predicado? Así que oré mucho y le pedí al Señor que me permitiera hacer un lienzo, ¿no? A hilar los mensajes que nos ha estado trayendo y que me ayudara a condensarlos y a traerlos de una forma que podamos recibirlo, entenderlo y añadirle otras facetas de lo que hasta aquí hemos visto. Hace una semana, ¿verdad?, tuvimos al hermano Nelson que nos instaba a contar nuestros días con sabiduría. Y por esa línea voy a seguir hoy. Luego vino nuestra hermana María, ¿verdad?, y nos invitó, nos motivó a subir al monte a buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Hizo un estudio bien bonito de los diferentes montes donde Dios se ha manifestado, buscando ese rostro de Dios. Hace 2 semanas tuvimos a Jesús que nos ministró sobre la manera que todos Dios nos ha dotado de talentos y que todos tenemos llamado. ¿Cuántos se acuerdan del Señor Codo? ¿Verdad? Eso se quedó conmigo, Jesús, gracias por usar ese tipo de ejemplo. Que la mano no se puede mover si el Señor Codo no está funcionando bien, ¿verdad que sí? Y así somos, cada uno tenemos talentos y un lugar en el cuerpo de Cristo. Y la semana pasada el pastor Marco nos llevó a mirar la vida de Abraham. ¿Cuántos estuvieron aquí? Nos habló de cómo Dios lo llamó a dejar todo lo que le era conocido para que se cumpliera un propósito en su vida y establecer un pueblo separado por él. Él tenía un llamado bien específico. Y nos recordó nuestro pastor que Dios tiene un plan y un propósito con cada una de nuestras vidas. Y ese es el siguiente tema que voy a tratar de hilar con el primero que les mencioné. Caminar en el propósito y el plan perfecto de Dios para tu vida tiene consecuencias. Tiene consecuencias para ti y para las personas que te rodean. Inclusive, caminar en la perfecta voluntad de Dios puede tener consecuencias para generaciones por venir. ¿Cuántos lo creen? Obedecer a Dios tiene consecuencias, tiene fruto. Muchas veces podemos ver linajes pastorales en familia. Bisabuelo, abuelo, hijo, nieto. Pero hubo la obediencia de una persona. Hoy yo quisiera que exploráramos un poco más de qué se trata esto de contar nuestros días con sabiduría y las razones que podrían impedir que los propósitos y los planes de Dios se establecieran en nuestra vida, se cumplieran, se vieran interrumpidos o se vieran tronchados. Vamos a buscar en el Salmo 90, el versículo 12. Y voy a mencionar muchos versículos hoy, no los tienen que buscar, pero quiero que busquen este. Salmo 90, versículo 12. Y dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bien corto y bien fácil de recordar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es el uso prudente e inteligente del conocimiento que tenemos. Muchas veces podemos tener mucho conocimiento, mucha información, pero no ser sabios, no ser prudentes, no ser inteligentes en cómo usamos ese conocimiento. Y en este salmo se nos está llamando a que nosotros que tengamos sabiduría en nuestro corazón de la manera en que vivimos nuestros días, contemos nuestros días, nos insta. Es bien importante que nosotros como humanos estemos conscientes de la brevedad de nuestras vidas y que la vivamos intencionalmente.
como hijos de Dios más aún. En Puerto Rico estamos viviendo unos tiempos bien retantes, donde nuestra seguridad se ha visto amenazada. Desde ese temblor del 7 de enero para acá, ¿verdad? La seguridad que nos permitía sentir nuestros hogares, nuestros techos, de momento se convirtieron en nuestros enemigos. Cuando vemos la teoría, ¿verdad?, en la psicología de Maslow, dice que hay una pirámide y las necesidades van en escala, pero la primera necesidad que tiene el ser humano, más que comida, más que agua, más que otra cosa, es seguridad. Si tú no estás seguro, tú puedes tener toda la comida, todos los bienes de este mundo, pero si tu seguridad está amenazada, tú no tienes nada. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Los que hemos estado bajando al sur, la agonía, la angustia de nuestros hermanos, que esa seguridad ha sido removida, que no tienen esos techos. Hemos visto niños con temor a entrar a lugares de cemento. Yo no sé cuántos estuvieron esa noche en Yauco, cuántos estuvieron en la iglesia de Yauco con el niño. Hermano, hay experiencias que nos marcan, que Dios nos permite vivir. Y el lloro de ese niño de 11 años, que no puede entrar a ninguna estructura de cemento, el pánico y la angustia que él experimentaba, los que estuvimos allí lo escuchamos en un lloro y en un gemir, el más profundo que yo haya escuchado jamás de un niño. Yo todavía lo tengo aquí, no sé cuántos se acuerdan. Y eso a mí lo que hizo fue crear una angustia en mi corazón. Señora, que hay una necesidad tan profunda de sentir la paz y la presencia y la seguridad que tú solo nos puedes dar. Tuve otro segundo momento y fue este pasado sábado que estuvimos en Guánica. Se me olvida el nombre del barrio, no sé quién se acuerda. Pero estuvimos en un refugio y mientras estábamos ministrando en la cancha, los hermanos con la música, los pleneros, y demás, un grupito de nosotros, Magda estaba conmigo, Magda está por ahí, y nos fuimos a repartir los sándwiches. Dijimos, vamos a las casetas a ver si queda gente. Y allí habían construido unas casitas de madera, las que están haciendo para, ¿verdad?, sustituir las casetas. Y mientras todo el mundo estaba en la cancha con la música, con los médicos, con la comida, cuando nos acercamos a la puerta, vimos una cama de posiciones. Y en esa camita de posiciones estaba don Luis, un viejito de 83 años. Y él no bien escuchó que dijimos hola. Y este hermano, que apenas se podía mover, estiró la mano lo más que él pudo para alcanzarme, como diciéndome, yo también estoy aquí, entra, ven, salúdame, pasa un ratito conmigo. Y hermano, eso me tocó y todavía me da sentimiento, porque allí estaba su hija, sí, estaba sentada acompañándolo, pero todo el mundo estaba allá, ¿verdad?, donde estaban todas las bendiciones de la música y demás. Sin embargo, aquí estaba este envejeciente necesitando, anhelando, añorando la compañía, el toque humano. Aquí estoy. Y allí vino el médico y lo chequeamos y estuvimos con ellos y fue una bendición. Pero esos son los momentos, ¿verdad?, que Dios nos permite, que nos toca y nos recuerda que estamos en unos momentos de mucha necesidad y mucha gente muy vulnerable en medio nuestro, en Puerto Rico en este momento. La criminalidad sabemos que está rampante y ahora también tenemos el potencial de un virus que se desconocen algunas cosas, se conocen otras, hay un pánico, el temor a la pandemia. Y estamos realmente enfrentando unas situaciones que podría afectar a cada uno de nosotros, nuestras vidas. Y encima de todo eso que está pasando a nivel macro, ¿verdad?, tenemos la situación micro, la situación personal de cada uno de ustedes. Porque en medio de los temblores, en medio de la criminalidad, en medio de la amenaza de un virus, también usted tiene unas situaciones en su casa. Posiblemente usted tiene unas situaciones de salud financiera, en su trabajo. María y yo tuvimos la oportunidad de ir a un entrenamiento hace poco a Canóvanas. Ese entrenamiento lo ofreció el ministerio de Billy Graham.
y los que nos dieron los talleres eran capellanes y uno era psicólogo. Y él nos traía la siguiente información, expertos en intervención en desastres. Y él decía que el WHO, el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, decía que en cada desastre que ellos presenciaban y visitaban, el 90% de las personas que estaban en ese proceso de crisis por un desastre ya estaban pasando una crisis personal en sus vidas en esos momentos. Así que piensen en eso, hermanos. Encima de la situación que nos trastoca la vida y la normalidad y la rutina, encima de eso, un 90% de los hermanos que están en el sur sin casa ahora mismo, también ya tenían unas situaciones personales de crisis. El temblor, la situación solo vino a agravar lo que ya estaba sucediendo allí. Y cuando vemos todo esto, es importante que nosotros estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Y más que nada es imperante que el pueblo de Dios esté bien anclado en su fe y que tengamos bien claro los planes que Dios tiene para su vida y que caminemos firme en esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Como hijos de Dios no debemos vivir como viven los que no tienen a Cristo. Nosotros no podemos vivir por default, ¿saben, verdad? El término, default, a lo que caiga, a donde nos sople el viento, sin meta y sin propósito. Nosotros como hijos de Dios no debemos simplemente existir, sino debemos vivir a plenitud la vida abundante por la cual Jesús murió por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos. Tenemos que vivir con propósito. Dios anhela que nosotros estemos activos en los planes de Él que Él tiene para esta tierra, para este país. No que seamos meramente observadores. Nos podemos quedar de lado y que nos pase el mundo por el lado, pero esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios, sin embargo, Jesús nos llama a ser activos en el plan que Él tiene. Voy a repetir el Salmo 90:12 y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y cuando estudiaba este verso, busqué uno de mis comentaristas bíblicos favoritos, Matthew Henry, y lo voy a parafrasear porque lo traduje y el inglés de él es bien complicado, pero lo explicó tan bien que yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a leer tal y cual, porque yo no le voy a hacer justicia si trato de cambiarlo. Y lo parafraseé, como dijo, un poco para que lo podamos entender en buen español. Él decía lo siguiente sobre ese versículo, dice: debemos vivir nuestras vidas apercibidos de la brevedad y la incertidumbre de la misma, y la cercanía de la muerte y la eternidad. Voy a repetir. Debemos vivir nuestras vidas apercibidos de la brevedad y la incertidumbre de la misma, y la cercanía de la muerte y la eternidad. Y seguía: no tenemos tiempo que perder. Debemos orar por instrucción divina y pedirle a Dios que nos enseñe por su Espíritu y nos dé buen entendimiento en cómo usar nuestro tiempo con diligencia. Entonces contaremos nuestros días con buen propósito, con nuestros corazones inclinados a la verdadera sabiduría. Y termina con lo siguiente: reconociendo que nuestra estadía en esta vida es incierta y la certeza de nuestra remoción de la misma es cierta, contribuirá a esa sabiduría. Amén. Entender, hermano, que nosotros estamos aquí como un suspiro. Nuestro hogar es eterno. Yo tengo una situación, ¿verdad? Y como yo soy misionera y no vivo en un solo sitio, en los últimos años me ha estado pasando una experiencia y es que me siento en casa en muchos lugares, pero ninguno es casa. No sé a cuántos les sucede. Y oraba y yo decía, Señor, ¿qué hay dentro de mí? ¿Será que ya tengo que echar raíz en algún lugar o qué es lo que está pasando? Y en mi corazón entendía, y Dios me ministraba, Evelyn, porque nunca vas a estar en casa, en ningún sitio, ni en Nueva York, ni en Puerto Rico, ni en África, ni en Colombia, ni en todos esos sitios.
porque tu hogar es celestial. Amén. Y cuando los hijos de Dios añoramos y anhelamos estar y vivir en esa presencia íntima con Él, nunca vas a estar satisfecho con nada en este mundo. ¿Me entienden, hermano? Porque ese anhelo de tu espíritu solo se siente en casa en su presencia. Y qué hermoso es eso, porque como su presencia está en todos lados, podemos estar en casa, en cualquier lugar, porque nuestro corazón descansa en Él. Y esa es una invitación que Dios nos hace. Entendiendo que hemos sido salvos y que Dios nos permite permanecer en este mundo con propósito más allá de nuestra salvación, nos motivará a ser responsables con ese tiempo que Él nos concede. Dios nos salvó, ¿verdad? La mayoría de los que están aquí hemos dado nuestro corazón a Cristo. Y en ese momento Él te pudo haber recogido y llevado al cielo y ya. Sin embargo, te dejó aquí, porque tiene un plan y un propósito. Depositó en ti unos talentos, unos dones. Ese tiempo que Él te ha concedido necesita ser usado con sabiduría para usar esos talentos a su máxima expresión y esos propósitos perfectos de Dios con tu vida se puedan cumplir. Para tener esa sabiduría tenemos que pedírsela a Dios, quien nos la da a través de la comunión con Él en oración y el estudio de su palabra. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos promesa, hermano, que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Si le pedimos dirección, Él nos la va a dar. ¿Cuántos tienen testimonio de que le pedimos dirección a Dios sobre algo? Nos metimos en ayuno, oración, búsqueda en la palabra y Dios nos contestó. Amén. Pero si no le preguntamos, si no pasamos ese tiempo en su presencia para buscar esa dirección, no la vamos a recibir. Y en eso quiero entonces ahora enfocarme. ¿Cuáles son las distracciones que pueden aparecer en nuestra vida, que nos pueden alejar del perfecto plan de Dios, que nos pueden nublar ese entendimiento y esa sabiduría de saber cuáles son los planes perfectos de Dios con mi vida y cómo contar estos días que Él me ha dado para que sean al máximo usados para su gloria? Y hermano, esta es una reflexión que debemos hacer cada cierto tiempo. Yo cumplí 50 hace par de años, ya voy para 52 en par de semanas, qué rápido. Y cuando yo llegué a los 50, yo no sé si es la crisis de media vida o qué, pero sí, yo me senté y dije, wow, medio siglo. ¿Y cuándo pasó eso? Pero me senté a hacer un análisis. ¿Hasta dónde he llegado con mi vida? Y si Dios por su gracia me da 20, 25, 30 años más de vida, ¿cómo yo los quiero usar? Pero más que eso, ¿cómo Él los quiere usar? Me senté y hice una reflexión y un inventario. ¿Hasta dónde Dios me ha traído? ¿Qué me ha dado? ¿Qué tengo? ¿Hacia dónde quiere que vaya? Y todavía estoy en esa reflexión, no que tenemos todas las contestaciones. Pero tuve ese momento de decir, espérate, tú sabes, ya en 25, 30 años no voy a tener las fortalezas físicas y unos, ¿verdad? Unas cosas que tengo a esta edad. Y yo no quiero que el tiempo me pase por encima. Yo no quiero vivir por default. Yo quiero vivir con propósito y con los planes perfectos de Dios cumpliéndose en mi vida. Si me da 5, si me da 10, si me da 30. Mi bisabuela murió de 104. Yo no sé si quiero llegar hasta allá, pero no sé cuáles son los genes que me han tocado. Pero sí tenemos que hacer esas reflexiones, hermanos, para que contemos nuestros días con sabiduría. Ahora yo quiero que veamos unos ejemplos en la palabra donde hemos visto siervos de Dios que perdieron su norte, que batallaron con diversos aspectos que impactaron que los propósitos de Dios se cumplieran en sus vidas. Una de las primeras cosas con las cuales nosotros los cristianos batallamos es con nuestros pensamientos. La batalla está en la mente. Y una de las cosas que más nos paraliza y nos abstiene de vivir la perfecta voluntad de Dios son nuestros temores, nuestras inseguridades, mirando nuestras limitaciones y no mirándolo a Él.
Cuando empezó todo esto de los temblores, hermanos, yo les voy a hacer una confesión, lo he dicho en otros lugares que hemos ido. La tierra tiembla y yo tiemblo también. Y ya yo sé que esa es la forma en que mi sistema nervioso responde. Cuando tembló, en el momento estuve bien y al ratito esas rodillas estaban clac, 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 clac. Y recordé otros momentos que eso me ha sucedido. Me ha sucedido 3 veces en la vida. Me sucedió en Sudáfrica hace como 11 años atrás, cuando se nos murió en los brazos una niñita, una bebé con SIDA. Y tuve que ir con la doctora a decirle a su mamá, que también estaba muriendo, que su bebé había muerto. Hermano, ese camino fue eterno y yo iba que apenas podía caminar. Porque esa experiencia me marcó, me tocó. Me sucedió cuando las torres cayeron en el Bajo Manhattan el día, ¿verdad? El 9/11. Y llego a la clínica donde trabajaba, nos informan de lo que está pasando. Y hermano, inmediatamente mis rodillas empezaron a temblar. Sin embargo, Dios ya nos había hablado en aquel momento en Times Square Church a través del pastor David Wilkerson. Por un mes nos habíamos separado en oración y ayuno, no sabíamos por qué, pero sí Dios sabía y nos había preparado. Y me fui a mi oficina, cerré la puerta, me tiré al piso. Dije, Señor, aquí estoy temblando, pero heme aquí, envíame a mí. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Y me paré y ya esa tarde estaba en una morgue que habían hecho en un pier, en un puerto, y estuvimos allí para lo que Dios nos llamó. Con estos temblores, ¿verdad? Hemos estado haciendo estas misiones, y ese primer sábado que salimos, hermano, yo salí, pero con un nudo en el estómago. Yo no le dije nada a nadie, ni mucho menos al pastor, porque va a decir, pero ven acá, y tú no eras la misionera que va a todos esos sitios. Y hermano, ¿saben qué pasó? Estaba Tesoro y Rosana. Casi llegando a Guánica, ¿qué pasó? 6.0. Y yo dije, oh Dios. Hermano, yo no había comido, no volví a comer en todo el día. Y ellas pueden testificar que paramos todos los carros y yo les pregunté, ¿seguimos o paramos? Yo quería regresar. Pero gracias a Dios que Él nos rodea con lo que necesitamos cuando nos llama a hacer algo. Y todo el mundo dijo, no, ya estamos aquí, vamos para adelante. Y hermano, ahí se me fue el temor. Llegamos allí, ministramos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque esto no tiene que ver con Evelyn. Esto tiene que ver con que a pesar de la fragilidad de mi vasija y de mi sistema nervioso y de los que me conocen bien lo miedosa que soy, cuando nosotros nos ponemos en disposición de ser usados por Dios, Él se glorifica porque la gloria es para Él. Si ese trabajo se logró es porque Él estuvo en medio de ello. Si hemos seguido yendo al sur y hermano, ya gracias a Dios puedo ir sin esa, ¿verdad? La cosa ha mermado, y yo le he dicho a un par de gente que está cerca de mí, si tiembla y me pongo nerviosa, por favor, haz esto y esto. Tú sabes, me pasan la mano. Porque hermano, yo soy humana también, ¿verdad? Tenemos que buscar. Y Dios va a poner eso que necesitamos alrededor nuestro. Y el temor nos puede paralizar si dejamos que nos agobie y que domine nuestra mente. En esta crisis, más los pensamientos han matado más gente que cualquier pedazo de cemento que le haya caído encima de cualquiera. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esa preocupación excesiva que voy a hablar ahorita, y con esto del virus también nos puede pasar, tenemos que estar apercibidos. Pero quiero que veamos un ejemplo a través, en el libro de Éxodo, de Moisés, no lo busquen. Moisés fue llamado por Dios con un propósito, ¿verdad? Para levantar un pueblo, sacar a su pueblo de la esclavitud, pueblo de Israel. Y a pesar de la preparación que él tuvo, al momento de ser llamado, ¿qué fue lo que él le dijo al Señor? Pero Señor, lo voy a leer. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le dio palabra y luego él siguió discutiendo con el Señor y dándole excusas. Hasta un momento Dios se enojó con él. Pero ¿qué hizo el Señor? Le proveyó
a Aarón. Le dijo, Aarón va a ser tu boca. Tú escuchas de mí, tú solo compartes y Aarón lo habla. Cuando Él nos llama, Él suple lo que vamos a necesitar para cumplir ese llamado, porque Él se va a glorificar en medio de Él. La inseguridad de poder cumplir con los propósitos de Dios para nuestras vidas sucede cuando dejamos que los pensamientos de temor entren a nuestra mente. La definición de valentía básicamente dice, no es falta de miedo, es que te lanzas a hacer lo que tienes que hacer aún con el miedo. Eso es ser valiente. No es que esperemos que se nos quite el miedo, es lanzarnos sabiendo que si Dios nos llamó, Él va a estar con nosotros. Ahora en diciembre yo tuve la oportunidad de volver a Kenia. Los que saben, ¿verdad? Trabajé allí por casi 3 años con las niñas de la tribu Masái. Y hacía 8 años que yo no había podido volver. Después de mi último viaje en el 2011, yo vine muy enferma. Muchos se acuerdan que usé el bastón por casi 4 años. Vine casi sin poder caminar. Y por 8 años mi anhelo era volver. Y oraba, y Señor suple, y Señor dame la salud, y ayúdame a volver. Y en esta ocasión Dios abrió las puertas para volver. Ahora, no es la primera vez que las abre. Y cuando yo digo que abre las puertas, es que, hermano, Dios me suplió absolutamente todo pago. Viaje, estadía, comida. Yo simplemente tenía que aparecerme allí, ir y ministrar y hacer mi trabajo en el área de salud mental. Y cuando oraba yo decía, ay Señor, la puerta se volvió a abrir, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y mientras oraba y buscaba la dirección de Dios, ¿saben lo que el Señor me dijo? Esa puerta está abierta para ti hace tiempo, pero el temor te ha abstenido de pasar por ella, de caminar por ella. Y me di cuenta que era yo la que estaba paralizando la bendición. La bendición estaba ahí, tú cógela cuando quieras. Sin embargo, mis temores de que, ¿qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si pasa algo por allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? Eso me paralizó. Y hermanos, me monté. Porque Dios cuando da la palabra, ¿verdad? Ya tú puedes confiar en ella. Y dije, Señor, aquí vamos. Tuvimos 10 días, fue hermoso. Y una de las primeras cosas que me permitió ver fue el fruto del trabajo que se había hecho años atrás. Y no siempre vemos el fruto, pero cuando lo vemos, que mucho nos inspira, ¿verdad, pastor? Que mucho nos alegra. Y a pesar, bueno, habían pasado 8 años, ya la mayor parte de las niñas que están allí, que escapan de la mutilación genital femenina y los matrimonios tempranos, ya la mayoría de las nenas se habían ido, se graduaron, se casaron, tienen familia, pero había una que todavía estaba de ese tiempo que yo había vuelto allá, que yo había trabajado allá. Y como 12 de ellas llegaron en esos días a saludarnos. Pero esa niña era una de las más difíciles. Cada vez que podía se escapaba y se iba para el pueblo. Era bien impulsiva y bien corajienta. Nosotros llegamos domingo y el sábado ella había tenido lo que se le llama ya en la ceremonia de reconciliación con su familia. Lo que eso significa es que cuando las nenas escapan para evitar la mutilación, la familia la deshonra. Es como que ya no eres parte de esta familia. Pero la iglesia, que son los que trabajan con estas niñas, ha estado trabajando con la restauración de esas familias, que las acojan, que no necesiten tener a sus niñas mutiladas para entender que están limpias, que ya están limpias por la sangre de Cristo y que se pueden educar, y eso no significa que es lo que ellos piensan, que esa niña se va a lanzar a perderse al mundo. Y trabajaron en esa ceremonia de reconciliación y es hermoso. La verdad que la familia y la cultura africana están lindas. Y sale toda la comunidad, ¿verdad? Y las reciben con cánticos y bailes y colorido y comida y hay fiesta y se ora con esa familia. Y esa niña que salió huyendo en medio de la jungla con temor y temblor hace unos 10, 11 años, ahora volvía y las recibían como una reina, como una princesa de Dios. Celebraban lo que Dios ha hecho en su vida y la aceptaban como una de las de ellos. Y nos gozábamos. Entonces cuando me vio me dijo, ay Evelyn, yo me acuerdo cuando tú me enseñabas a respirar y a veces uno se le olvida las cosas que hace. Y me decía, sí, porque tú sabes que a mí me dan unos corajes bien fuertes y unos impulsos. Y tú me enseñaste cómo respirar para que se me pasara.
y yo tomara decisiones mejores. Y eso yo lo he practicado durante esos 8 años. Y hermano, eso para mí fue de tanto gozo, porque algo tan sencillo que quizás lo dije sin pensarlo mucho, que es parte de lo que enseño como parte del cuidado de salud mental, para ella hizo toda la diferencia. Y 8 años más tarde celebraba que estaba allí firme y en victoria. Así que hermano, nunca menosprecie la semillita que tú puedas sembrar en la vida de cualquiera que Dios te pone en el camino. Amén. Yo me gozaba con los testimonios de Jesús, cómo iba a poner, ¿verdad? A hacer lo que tenía que hacer, la decoración, y terminaba ministrándole a la novia y a todo el mundo, ¿verdad? Porque Dios puede usar cualquier cosa para glorificarse. En el libro de Josué vemos, en el capítulo 1, versículo 9, cómo Dios nos anima a ser valientes. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y si seguimos buscando, hay tantos versículos que nos animan a ser valientes. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada uno de estos versos podemos hacer una predicación extensa, pero no vamos a hacer eso hoy. Pero cuando nosotros batallamos con ese temor, se los entregamos a Dios, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, amén. El amor de Dios contigo, la seguridad de que Él está contigo, disipa esos temores. Se hizo un estudio en la Universidad de Cincinnati y llegó a la siguiente conclusión, que el 85% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca ocurren. Piense eso, hermano. El 85% de las cosas que tú estás preocupado ahora mismo no van a pasar. Y en otro estudio decía que solo el 4% de las cosas por las cuales nos preocupamos son importantes y tú puedes hacer algo para controlarlo. Piensa en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el 96% de lo que yo me estoy preocupando o no va a pasar o simplemente yo no puedo hacer mucho para cambiar la situación. Así que, hermano, piensa en cuánto tiempo mental, ¿verdad? Cuántas neuronas estamos ocupando en cosas que no tenemos que ocuparnos y debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer en su palabra, en sus promesas. Así que vamos a preocuparnos menos y a ocuparnos más en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Otra de las cosas que nos puede impedir caminar en el perfecto propósito de Dios en nuestras vidas es el pecado. Y esto no es un estudio exhaustivo sobre eso tomaría varios sermones. Pero yo quiero mencionar algunos, y como consejera, ¿verdad? En este trabajo que hacemos, es algunos de los que yo he visto que muchos líderes y personas en Cristo batallan con ellos. Y nos puede tocar a cualquiera. Uno de ellos es el orgullo. Cuando vemos en la vida de Saúl y buscamos en 1 Samuel 18, vemos que por su orgullo él comenzó a sentir envidia hacia David, cuando Dios lo comenzó a usar para traerle gloria a él. Vemos como en un momento dado esto lo lleva hasta la locura. ¿Y qué pasó al final y al cabo? Los propósitos de Dios con la vida de Saúl se vieron tronchados. ¿Por qué? Porque él no pudo ver a otro prosperar en los propósitos de Dios. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios permita que los que nos siguen sobrepasen lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos con nuestras vidas. Amén. Tenemos que sembrar en la nueva generación. En vez de gozarse que mira, este David viene y va a seguir el legado y mira cómo Dios lo usa, se vio amenazado y dijo, espérate, no, que me va a quitar la gloria. ¿Por qué? Porque estaba centrado en sí mismo, no en que la gloria era para Dios, hermano. Cuando usted ve a un hermano que se para aquí, ¿verdad? Y quizás no tiene mucha experiencia, pero está comenzando a predicar, vamos a gozarnos con él. Yo me estoy gozando de esas predicaciones. Yo estoy allí de cheerleader, qué bueno, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos creciendo, vamos a gozarnos. Como decía nuestro pastor, hay un llamado para ir más allá y Dios nos está preparando. Y por el tiempo, voy a seguir rapidito. Otra de las causas que nos puede hacer desviarnos del propósito y el plan de Dios, si no somos sabios en cómo usamos nuestro tiempo y nuestro pensamiento,
es el amor al dinero. En Hechos 5 del 1 al 11 vemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? En ese tiempo todos los discípulos traían, ¿verdad?, sus ganancias y las juntaban y vivían de eso. Pero Ananías y Zafira, con una heredad que habían vendido, mintieron y se quedaron con una parte. Y todos sabemos lo que pasó. Murieron al instante, ¿verdad?, cuando fueron confrontados. Hermano, usted se imagina que cada vez que nosotros no bregamos bien con nuestras finanzas, con nuestros diezmos, con nuestros impuestos, cayéramos muertos. ¿Cuántos estaríamos aquí? Es bien sutil y a veces, ¿verdad?, puede ser bien sutil cómo eso entra, pero tengamos mucho cuidado. Si Dios nos prospera, gloria a Dios, aleluya. Pero esa prosperidad, recuerda que es para que podamos también bendecir a otro. Entre más recibamos, más debemos dar. Que nunca nuestro corazón se engrose en las ganancias financieras que podamos tener de las bendiciones que Dios nos da. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y en mi experiencia yo he visto, y Él me ha permitido conocer cristianos muy adinerados. La iglesia que yo voy a Nueva York hay 8,000 personas. Y allí hay de todo, desde el deambulante de la esquina hasta los actrices, los actores, los dueños de empresas. Y allí nos sentamos todos juntos a adorar a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero yo he visto gente muy adinerada, servir a Dios, dar con corazones generosos. Y cómo Dios les da más. ¿Ustedes han visto eso? ¿Por qué? Porque sabe que se lo puede confiar, que no se lo va a quedar, que no va a ser como sigo haciendo más y más y más para mí. Y es una cosa maravillosa. Y yo me gozo. Los otros días estaba con alguien y me decía que compró otra casa. Ya va como por 3 casas en un año. Pero hermano, así da. Y yo decía, Dios mío, qué hermoso cómo tú la bendices. Pero ella sigue dando y tú le sigues dando. Ella sigue dando y tú le sigues dando. Porque Dios se glorifica en el dador alegre. Y el que no permite que el dinero se convierta en su Dios. Vemos la historia de Judas en Mateo 26, 14 al 16. Uno de los discípulos de Cristo caminó con él. ¿Qué llevó a que su corazón se pervirtiera? El amor al dinero, unas monedas. Y al fin y al cabo, murió. Murió en la desgracia. Entre más nos confía el Señor, más podemos dar y gocémonos con eso. Pero tengamos mucho cuidado con las finanzas y qué lugar ocupa en nuestro corazón. Cuando estamos llamados con propósito de Dios, nunca debe reinar sobre sus planes perfectos para nosotros. Y esta que voy a mencionar es una que tenemos que tener mucho cuidado y nos puede tocar a todos. Y es la lujuria. Los pecados sexuales. Podemos ver en el libro de Jueces, en el capítulo 16, la historia de Sansón. ¿Cuántos se acuerdan? Hijo de David, con tremendas, ¿verdad?, virtudes, con una fuerza, con unas bendiciones, pero ¿qué le hizo caer? Amó a todas las mujeres prohibidas. Él podía tener la mujer que le diera la gana, pero amó a todas las mujeres prohibidas. Hasta que llegó Dalila, le cortó el pelo, perdió la fuerza y más que nada perdió la bendición de vivir en la perfecta voluntad que Dios tenía para su vida. La satisfacción a la carne y nuestra sexualidad nos puede llevar a perder los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es bien lamentable la situación con la pornografía aún en el pueblo de Cristo. Y quiero hablar de esto porque esto es real y tenemos que enfrentarlo. A mí me llegan llamadas de padres, de niños de 10 y 11 años, ya juqueados a la pornografía. Y muchas veces pornografía homosexual y otras cosas. Hermano, tenemos que tener cuidado. Esto es una batalla bien fuerte, la sexualidad bien poderosa. Pero Dios la hizo como un hermoso regalo para el matrimonio, para ese convenio del matrimonio. Tenemos que sujetarla a Dios y al Espíritu de Dios y a ese dominio propio que Él nos dio. Grandes hombres a través de la historia han caído
por el amor a las mujeres, por la lujuria. En 2 de Samuel vemos cómo David cayó. Pero qué hermoso que también vemos cómo se arrepintió. Cómo supo escuchar cuando vinieron a pedirle cuentas. Se arrepintió y Dios los restauró. Pagó un precio por ello, porque hay un precio que pagar. Pero Dios dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, si hemos caído en esa área, hay redención y hay poder. Pero tenemos que sujetarla al poder del Espíritu Santo. Dios anhela que nosotros caminemos en pureza en nuestra sexualidad y que eso no manche los propósitos eternos de Dios. Y a los jóvenes les exhorto, están en una etapa tan bella de sus vidas, pero la persona que usted decida contraer matrimonio puede hacer o deshacer el futuro plan de Dios para tu vida. Tengan cuidado. Sean sabios, pidan dirección, pidan confirmación, pidan consejo. La gente que les ama y no tiene ningún otro propósito que el deseo de su bienestar, escúchenlas cuando les hablan. Tomar decisiones equivocadas en esta área podría no solo afectar tu vida, sino las de generaciones por venir. Amén. Así que tengamos cuidado, guardémonos en pureza y tengamos cuidado en las decisiones que hacemos en ese aspecto de nuestra vida. Cuando podemos poner delante de Dios las áreas con las cuales batallamos, Dios nos puede dar las fuerzas para sobrellevarlas y vivir a plenitud su voluntad en nuestras vidas. Yo quiero que miremos la historia de alguien que tuvo temor, pero venció el temor y Dios se glorificó. Y es en el libro de Esther, el capítulo 5. Vemos, Esther fue llamada, ¿verdad? Pasó por un proceso, llegó a la casa del rey, fue escogida. Pero cuando vino Mardoqueo, el tío, a decirle, acuérdate que tú no estás ahí solo por ti, no es para que tú seas la reina más bella, es que tú tienes un propósito de Dios para salvar a su pueblo. Y que ella dijo, ay, pero, ¿verdad? Su seguridad se vio amenazada, su comfort, su individualismo. Sin embargo, ¿qué hizo? Se metió en ayuno y oración. Y dijo, espérate, ¿será que Dios me está llamando a hacer esto? Ella batalló, hermano, pero venció esa batalla y se presentó ante el rey. Y sabes que el temor quizás estaba, pero lo enfrentó. ¿Y qué hizo? Se presentó al rey. Si me acepta o no me acepta, yo estoy haciendo su voluntad. Amén. Dios a veces nos va a poner gente en el camino, hermano, que nos hable, que nos ministre, que nos inste, que nos motive a seguir el camino correcto, a que podamos redimir áreas que están fuera de orden con Dios. Vamos a escuchar el consejo sabio. Podemos mirar también la vida de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Yo me imagino a Pedro, yo acá lo diagnosticaría con ADHD, impulsividad, déficit de atención, todas esas cosas, ¿verdad, Gloria? Pero qué lindo, ¿verdad? Que él estaba full, él estaba ahí de lleno. Pero a la hora de la verdad, lo negó 3 veces tal y como Jesús. Y Jesús lo sabía que eso iba a pasar. ¿Y qué pasó? Se arrepintió en el momento adecuado, enfrentando a Jesús se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó, lo restauró, amén, y estableció sobre él un llamado y su propósito se cumplió. Él temía el rechazo del hombre y lo podemos ver en Lucas 22. Sin embargo, con un toque de Dios, él fue restaurado, se arrepintió y el propósito perfecto de Dios se cumplió. Y por último, quiero hablar del mejor ejemplo que tenemos. Y está en Lucas 22. Y es el mismo Jesús. Jesús fue humano como tú y yo. Y Dios lo mandó a este mundo con un propósito y un plan, que era redimirnos, morir por nuestros pecados. Pero allí, en ese jardín de Getsemaní, Él batalló como humano que era. ¿Qué le dijo al Señor? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. A veces, hermano,
Oramos, y Señor, yo sé que tú me estás llamando a esto, pero no hay alguien, no hay otra persona que lo pueda hacer mejor que yo. No hay otra persona que pueda responder a esto. Sin embargo, a pesar de la fragilidad humana que tuvo en ese momento, su determinación y su decisión fue seguir el plan y el propósito para el cual él estaba allí. Amén. Y gloria a Dios, ¿cuántos se gozan que se cumplió? ¿Cuántos se gozan que enfrentó esa cruz por ti y por mí? Esa sangre fue derramada con amor, con pasión, con intención, para que tú y yo tuviéramos acceso al trono hoy día. Hermano, tenemos que tener cuidado con las pequeñas zorras que dañan las vidas, como dice en Cantares 2:15. Estas áreas que sutilmente se pueden meter, los temores, el orgullo, la lujuria, el amor al dinero, todas estas cosas que pueden venir y sutilmente cuando venimos a ver, nos tienen cautivos, nos tienen paralizados, nos tienen desviados del plan de Dios. En esta mañana yo quiero hacer un llamado, y este es un llamado para todos. Puerto Rico necesita que el pueblo de Dios camine en los propósitos eternos. Este es el momento. Este es el momento de brillar su amor en medio de la necesidad, la vulnerabilidad y los momentos frágiles que vivimos como sociedad. Yo me gozaba el sábado que por la tarde nos unimos a un grupo secular a ministrar allá en Guánica. Y al final, uno de los líderes del otro grupo, cuando nos fue a llamar para una foto de grupal, él nos llamó y nos dijo, los Cristo te ama, vengan por acá. Y todos nos reímos, porque la camiseta decía Cristo te ama, pero para mí fue un gozo, que él no solo vio el mensaje, yo entiendo que él vio a Cristo allí. Dice, los Cristo te ama, vengan, queremos una foto con ustedes. Y me gozaba. Porque allí Dios nos llamó a ser luz, a ser sal de la tierra en aquel lugar de tanta necesidad. Y mientras los médicos atendían allí la palabra de Dios, cánticos subieron al reino. Allí cambió la atmósfera completa. Aquello fue paz, la gente se abrió, la gente compartió. Palabras fueron dadas de ánimo. Pero hermano, tenemos que lanzarnos y caminar en ese propósito. Si hay áreas de batalla, de temor, de inseguridad, de pecado que estén atando y limitando que tú puedas vivir en el propósito de Dios, yo quiero que en esta mañana nosotros podamos orar por ti y orar como congregación. Dios nos puede levantar, nos puede restaurar y Él quiere que nosotros podamos responder al llamado de ser sal de la tierra y luz y que mostremos su amor en estos tiempos. Pero necesitamos pedirle sabiduría para que nos ayude a contar nuestros días, a que vivamos con intención y propósito y que nos ayude a vivir en plenitud los planes y propósitos para el cual Él nos creó. Cada uno de ustedes tiene unos dones, tiene unos talentos, tiene una familia, una sociedad, tiene esta congregación. Esta congregación, yo le doy gracias a Dios. Aquí se sale a ministrar a los deambulantes todas las semanas. Aquí se va a las cárceles todas las semanas. Esta congregación ha entendido el llamado de ser luz y de mostrar el amor de Cristo en todo lugar. Y Dios necesita y quiere expandir esa caseta, que nos expandamos a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur, para que podamos seguir llevando ese evangelio y ese toque de amor. Pero Él anhela que nosotros vivamos con ese propósito y esa intención clara en nuestro corazón. Es tiempo de obedecer, de amar, de servir. Es tiempo de humillarnos y orar por la misericordia de Dios sobre nuestra tierra. En la palabra, en todo momento, que un país, que un pueblo fue amenazado por destrucción, ¿qué cambió? ¿Qué cambió el futuro para ellos? Un pueblo que se humilló, un pueblo que ayunó, un pueblo que oró. Una cosa que a mí me dolió un poco fue que cuando se estaba haciendo el llamado a orar en las plazas, yo sé que pasó en Aguadilla, en Quebradilla nos pasó también, los primeros días fueron un par, pero después se quitaron. Y yo, Señor, esto es de rodillas que lo vamos a ganar. Esto no es de ninguna otra forma.